Con la primera información, en este caso vamos a hablar con la firma de un convenio que hizo el Ministerio Público Fiscal con la gente de la Cámara de Turismo y se dio una capacitación bastante interesante que tiene que ver con los ciberdelitos para que estemos preparados, para que estemos todos, había mucha gente destacada, distintas instituciones, estaba por ejemplo hasta estaba Quevedo, el comisario encargado de la departamental Punilla. La verdad que más que interesante lo que se realizó justamente en la tarde de ayer en el Hotel Eleton. Ahí estuvimos. Bueno, Eduardo, una vez más aquí en el Salón Francisco con una actividad importante para la Cámara de Turismo. Sí, la verdad que estábamos con esto de los ciberdelitos, que para toda la población informarse y saber todo lo que pasa es fundamental para el futuro, ¿no? Porque es infinito. Ya tuvimos una reunión nosotros aquí hace un mes donde vino un especialista español que dio un discurso muy grande internamente a las autoridades, y como Cámara de Turismo queríamos expresar toda esta información a la población, a nuestros contribuyentes, a nuestros socios adherentes, y es importante que estemos informados porque los ciberdelitos hoy no paran, sobre todo en ciudades turísticas como Carlos Paz, que reciben mucho tratamiento y contrataciones digitales y estafas fotográficas de casa, y está bueno que todos estemos alerta de eso, ¿no? De una forma u otra tengamos cuidado con todo lo que nos pasa, con las llamadas de las cárceles, con estas llamadas que estafan, que depositen, y bueno, para eso se hizo esta reunión aquí en el hotel, que como Cámara y el Ministerio Público Fiscal pudimos hacerla para dar este tipo de información. ¿Quiénes vinieron a disertar? Y está Jorgelina y gente del Ministerio Público Fiscal. De todas maneras, como es tan grande todas las partes que hay de delito, ellos van a expresar ahora los que tienen en denuncia, pero hay muchas que no se denuncian. Entonces, esto hace a que estemos bien informados y que sigamos con esto, ¿no? Porque parece no tener fin. ¿Quiénes fueron convocados, más allá de la Cámara de Turismo, quiénes más están representados? Y nosotros convocamos a todos nuestros adherentes y han venido del Colegio de Abogados, del Colegio de Policía también, algunos de investigación. Y la verdad que tendríamos que estar todos lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, esto es el principio de ayudar también a la gente, pero seguramente va a haber más reuniones. Bien, ¿y tienen pensado alguno un poco más masivo todavía? ¿Alguna otra reunión más masiva para que se vaya Pero esto es la una gente? reunión masiva, ¿no? Nosotros invitamos y a medida que vamos juntando cupo de gente vamos ampliando también la cantidad de sillas, pero seguramente vamos a programar otra. Bien, ¿y ha habido muchas denuncias en el rubro de ustedes, por ejemplo en la hotelería, con denuncias con respecto a distintas estafas? Todos los días, todos los días, todos los días vienen estafas de distintos modos. Acá hay una gente de recepción que compra en una página y dice, tengo reservado acá, y resulta que el hotel no trabaja con esa página. Entonces es todos los días, y también para los alquileres también de casa, eso consultando con la gente de policía fiscal, que también lo va a explicar, ¿no? Es todos los días, gente varada, turistas varados que llegan a una casa y no, no corresponde, lo han pagado y no la tienen ni publicada. Lo más importante es difundirlo y estar alertas. Sí, es importante que ustedes difundan esto, ¿no? Porque la población se tiene que interiorizar más, porque aparte no es un solo este que te estoy contando yo, son infinitas las estafas y van a seguir creciendo. ¿Y cómo ha ido de alguna manera evolucionando, se ha ido modificando distintas actividades que tienen que ver principalmente con los fraudes electrónicos? Tomando como punto de partida posiblemente algo que fue un momento de inflexión y tuvo que ver con el encierro preventivo o la pandemia, ¿sí? ese marzo del 2020 a partir del cual todos legalmente de alguna manera tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas, y eso determinó que si ya en un punto anterior a ese la mayoría de las transacciones económicas se hacían de manera digital, a partir de ese momento prácticamente fue obligatorio
estar en línea y que las transacciones de tipo económica sean por canales digitales. Ya no había opción. Antes vos tenías la opción de hacerlo o no, había gente que podía juntarse y ir a comprar a algún determinado lugar. A partir de ese momento prácticamente, si no era por e-commerce o incluso si teníamos que pedir un delivery, si no pagábamos a través de un medio digital, era prácticamente imposible mover la economía. Y eso, por supuesto, generó una banda de ataques o una serie de ataques que afectaron a la mayor parte de la población. Si tomamos en cuenta qué fue lo que pasó en aquel momento y cómo fue evolucionando, casi le diría que la constante es que los ataques son o fueron a las personas y no tanto a los sistemas, ¿sí? Y quiero detenerme sobre ese punto porque me parece que puede de alguna manera ser el hilo conductor de todo lo que fue sucediendo y sucede en la actualidad. Y tiene que ver que comparativamente, si tomamos la relación entre la cantidad de ataques a personas y la cantidad de ataques a los sistemas, le diría que es de 90 a 10 o de 95 a 5, ¿sí? La mayor parte de los fraudes, ¿sí? Mucho más del 90% de los fraudes que se cometen en Internet, por lo menos de los que están en la Fiscalía a mi cargo, tiene que ver con fraudes o ataques de ingeniería social, donde lo afectado no es el sistema, sino la persona. Se dan a nivel global, muchos de ellos tienen como comienzo algún ataque de ingeniería social donde se engañó también a algún empleado o alguien que trabaja dentro de una institución para después poder atacarla desde el punto de vista informático. Con lo cual, el eslabón más débil, y esto es parte de la bibliografía en general en estos temas informáticos, del cual yo lo abordo como abogado, no como especialista informático, pero el eslabón más débil suele ser la persona humana, esa que le llaman la capa 8, ¿sí? Porque el eslabón que muchas veces suele ser el más vulnerable. Y entonces, como les decía, apareció el momento de la pandemia y aparecieron lo que en aquel momento por lo menos hizo furor en la mayor parte del país, que eran los perfiles falsos de redes sociales que emulaban ser de los bancos. Al principio, y esto muestra un poco cómo fue la evolución, estos perfiles solamente se creaban con una imagen del banco y estaban a la pesca de que alguien se confundiera e ingresara, por ejemplo, en Instagram o Facebook, pero una de las redes sociales que más se utilizó fue Instagram, y buscase el nombre del banco, y a partir de ahí, si por error se contactaba con este perfil falso, los atacantes estaban a la pesca y tomaban los datos y de alguna manera engañaban a las víctimas diciéndoles que tenían que entregarles un nombre de usuario y contraseña. Rápidamente comenzaron en redes sociales, los propios bancos, a iniciar campañas para educar a la gente para que no entregue su usuario y contraseña, y eso derivó en que comenzaron una actividad que le llaman scrapping de seguidores, que es decir, los delincuentes dejaron de esperar que los consumidores fueran a buscarlos y cayeran en error y salieron a buscar a los consumidores. ¿Y cómo hacían? Estaban a la pesca de nuevos seguidores de entidades financieras, estaban a la pesca, recuerden lo que fue en marzo del 2020, ¿no? Había gente desesperada queriendo comunicarse con su banco, y muchos de ellos posteaban en los perfiles públicos de redes sociales: necesito hablar con el banco, no me puedo comunicar. Nadie quiere hablar de 0800, hablar con 0800 en general es que te den opción 1, opción 2, opción 3, 5, 9, cuando llegas al 9 ya no te acordás cuál era la 1. Entonces la gente quiere algo más expedito, más fácil, intenta de una manera más moderna hablar con las redes sociales. La delincuencia se volcó hacia ese lugar y hacía este monitoreo de redes sociales, y cada vez que encontraba que un usuario quería comunicarse con su banco, desde este perfil falso le decían: hola, soy tu asistente, fulano, mengano, Pedro, Juan, sé que querés que hablar con el banco, que necesitas un turno, porque los pocos que iban al banco necesitaban un turno, que tenés que renovar una contraseña o hacer un trámite o lo que fuera. Y a partir de ahí, las personas engañadas entregaban finalmente su usuario y contraseña de home banking. Como esto empezó a hacerse más público, el delincuente que estaba, o los delincuentes que estaban detrás de esto, comenzaron a ser mucho más específicos y mucho más creativos en los ataques.
¿Alguien sabe qué son los segundos factores de autenticación? ¿Ha oído hablar de esto del segundo factor de autenticación? Las claves están compuestas o se pueden generar con un primer factor de autenticación y un segundo factor. El primero es algo que sé, que generalmente es una contraseña, pero por las dudas pierda mi contraseña, se compone de un segundo factor de autenticación que generalmente es algo que tengo. Sí, algo que sé, algo que tengo. Y lo que tengo suele ser, por ejemplo, mi línea telefónica donde recibo un mensaje de texto a donde se debe validar una operación. ¿Qué descubrieron estos delincuentes? Que a la víctima ya no hacía falta pedirle el usuario y contraseña porque estaban prevenidos de esta situación. Y entonces lo que comenzaron a hacer es, ante la comunicación de la víctima, sea porque es usted el cliente del banco y yo poder resolverle el trámite que usted públicamente ya ha dicho que necesitaba resolver, voy a pedirle que me entregue el código que le acabo de enviar por teléfono. Con ese código los atacantes reseteaban las contraseñas, entraban a las cuentas de home banking y vaciaban las cuentas. Bien, y acá está Sofi Pérez poniéndose micrófono.